Ok, ahora sí. Vamos a poner share y comenzamos. Ok, mis hermanos, estamos aquí presentes estudiando la serie que vamos a dar a inicio, los 144.000. El viernes pasado comenzamos con una pequeña introducción acerca de quiénes son los 144.000. Vimos más o menos las características de este grupo que va a ser sellado ante la venida de Cristo. En fin, pueden ustedes repasarlo. No subí el video, lo voy a subir ya hoy en la noche, pero quiero agregar otra pequeña explicación acerca de los 144.000, basado en una pregunta que mi hermana Yolanda hizo la semana pasada, y me quedé pensando de que sería bueno hacer una explicación un poquito más intensa y aclarativa para que no quede duda y ustedes puedan defender realmente que los 144.000 son o no son judíos literales, o la Biblia está hablando de judíos o israelitas espirituales, ¿no? Porque aquí la enseñanza que el Señor nos está dando en el capítulo 7 ok, dice aquí, les leo aquí un poco. Vamos a ver en el versículo 3. Dice, dice que hablando, ¿no? Que no dañes a la tierra, ni el mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Ok? Así que la pregunta es, ¿está hablando entonces de Israel actual, allá en Jerusalén? ¿O está hablando la Biblia de los israelitas, de la Israel espiritual? Entonces, tenemos que esto entonces estar basado 100% en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque no podemos ser confundidos. Acuérdense que la Biblia maneja tres lenguajes: el lenguaje simbólico, el lenguaje espiritual histórico, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que aclarar. Tenemos que ir a la Biblia para aclarar estos conceptos y realmente quede en sus mentes que realmente usted, hermano, y yo somos del Israel de Dios. Así lo llama la Biblia, el Israel de Dios. Así que vamos a dar una pequeña explicación sobre esto. Ahora, les digo algo de antemano. Aquí en la Biblia habla de los 12 hijos de Israel, ¿no? ¿Ok? De Jacob, que son los 12 hijos. Normalmente, de las 12 tribus, correcto. Pero aquí la Biblia, como vamos a ir estudiando, aquí está hablando de que nosotros tenemos que estudiar los caracteres de cada hijo de cada tribu, ¿ok? De los hijos de Israel, ¿no? eh, Cada tribu tiene un carácter específico, ¿ok? Y ustedes saben de que cuando entremos en la ciudad celestial hay 12 puertas. En cada puerta, ¿ok? Está ahí escrito uno de los hijos de Israel. Cada puerta tiene, tiene un nombre de las tribus de los hijos de Israel, de cada uno. 12, hay 12 puertas. Una puerta para las tribus de Judá, de Aser, Simeón, Zabulón, de Leví, Nectalí, Rubén, Gad, Manasés, Isaacar y Benjamín. O sea, en cada una de esas puertas, ¿ok? Eh, los salvados van a entrar en una de esas puertas. Ahora, ¿en cuál puerta usted va a entrar? ¿En cuál puerta yo voy a entrar? Bueno, eso es lo que vamos a investigar ahora en esta serie. ¿A qué grupo, a qué tribu realmente en carácter usted pertenece? ¿Y a cuál de ellas entonces usted va a saber? Yo voy a entrar yo soy de la tribu de Judá, yo soy de la tribu tal. Entonces, esto es lo emocionante porque usted se va a identificar por qué tribu usted pertenece y por cuál puerta usted va a entrar.
¿entiendes? Cuando, eso, cuando nos den la bienvenida, ¿ok? Cuando Jesús nos lleve al cielo, 7 días caminando hacia el cielo, y entonces cuando esa entrada triunfal que se llama, ahí nosotros vamos a entrar en una de las puertas. En cada una de las puertas va a haber un ángel ahí, ¿ok? Dándole la bienvenida a los santos redimidos, a todos los que son parte de los hijos de Dios, del cielo, los que han alcanzado la ciudadanía. ¿Ok? Ahora, les explico algo y ustedes vamos a verlo ahora mismo en la Biblia, de que para que ustedes entiendan, Dios constituyó el pueblo de Israel, ya hablando ahora del Israel actual, con el tiempo de Cristo, ¿ok? A través de Abraham. ¿Ok? A través de Abraham vino Isaac y después vino Jacob, y de Jacob vinieron los 12 hijos y cuando ya en el tiempo de Éxodo, entonces ya estaban todas las tribus fuertes, había multitudes de ellos. Entonces Dios constituyó su pueblo a través, ¿verdad? De Abraham, de Jacob, de Israel, de Jacob, más que todo también, de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ok? Ese fue el pueblo de Dios en aquel entonces. Ahora, el Israel espiritual, ¿ok? Es formado a través de Cristo por la fe. ¿Ok? Ahora, no es que no había fe en el Antiguo Testamento, sí había fe, pero ellos estaban regidos más bajo la ley. Había fe también, ¿ok? Había gracia también. Ahora, lo que le quiero decir es que hay un pueblo, ¿verdad? Constituido a través de Abraham por las promesas para traer el Mesías y Jesús constituye la iglesia, su iglesia. ¿Ok? Y a través de Cristo, ¿ok? Somos el nuevo Israel, el Israel espiritual, el Israel que recibe todas las promesas hechas a Abraham, ¿ok? De esa manera llegamos a ser ciudadanos del cielo, verdaderamente hijos de Dios, verdaderamente el Israel de Dios. ¿Ok? Ahora, con esta explicación, vamos entonces a entender los versículos que ahora adelante vamos a leer y ustedes van a entender lo que había en la mente de Pablo cuando Pablo comienza a escribir cosas bastante fuertes para aquel entonces, porque se estaba haciéndose esa transformación, esa transición, pues, del Israel literal al Israel espiritual junto con los gentiles. Acuérdense que la iglesia de Cristo, se fue formada por judíos. ¿Ok? Judíos creyentes en Cristo. Y de ellos fueron bastantes, fueron miles de personas, miles de judíos. Más adelante, Pablo, a través de Pablo, va a los gentiles, gana gentiles, forma iglesias. De esa manera, los gentiles empiezan a multiplicarse porque la mayoría de los judíos rechazaron el evangelio. Entonces, claro, mientras ellos rechazaban el evangelio, los gentiles que no tenían promesas, entonces creyendo en Cristo, entonces el número fue mayor. ¿Sí me entiende? Entonces, de esa manera, Pablo explica esa transición a través de Cristo. ¿Ok? Ahora, vamos a comenzar, por ejemplo, en Apocalipsis, para que ustedes, vamos a empezar por dos capítulos en Apocalipsis, capítulo 2 versículos 9. ¿Ok? Aquí Cristo le viene dándole un mensaje a las 7 iglesias, ¿no? Ya estamos hablando de ya casi el tiempo cuando Juan ya está en sus últimos días allá en Patmos, recibe la visión, ¿ok? Ya estas iglesias ya estaban formadas por Pablo,
¿ok? Entonces había ciertas situaciones espirituales que estaban sucediendo en estas iglesias. Entonces dice aquí en el versículo, vamos a leer desde el 9. Dice Jesús, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Vamos a ver un poquito más de esto más adelante cuando entremos ya en el problema grande que había cuando Pablo comienza a describir realmente quiénes son el verdadero pueblo de Dios hoy día, ¿ok? A través de Cristo. Entonces, la Biblia dice, los que dicen ser judíos y no lo son. O sea, aquellos judíos literales que dicen ser pueblo de Dios, pero que no lo son. Esto también se aplica también a los que tienen la verdad, que hoy dicen ser cristianos y no viven como cristianos. También se aplica esto, ¿ok? Ahora, bueno, el otro versículo lo encontramos en el capítulo 3, versículos 9. Dice Jesús aquí, hablando del mensaje de la Odisea. He aquí, yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. Otra vez, la Biblia es consistente, ¿ok? Y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aquí vamos a ver otra vez que al final Dios va a decir, mira, ustedes que dicen ser judíos, ustedes que dicen ser adventistas, ustedes dicen que ser cristianos, pero que no lo son. Y ustedes van a ver que ese pueblo que ustedes están haciéndole la lucha, que le están haciendo la guerra, esos son los que yo amo, esos son los que hacen mi voluntad. Y esos son los que yo voy a reconocer, ¿no? Aquí, bueno. Ahora, vámonos ahora, ya en sí de lleno, vámonos aquí a Gálatas, capítulo 6. Ok, en Gálatas capítulo 6 y vamos a leer un poquito acerca del problema que había allá cuando Pablo comienza a hablar acerca de estos judíos que querían circuncidar a los gentiles, ¿no? Ustedes van a entender todo esto ahora. Versículo 12 por lo menos dice aquí, todo lo que quieran agradar en la carne, es decir, la circuncisión, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no parecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Querían complacer a los otros que no querían, que no creen en Cristo. Dicen, no, no, solo circuncide la carne y usted ya es salvo, ¿verdad? Y no querían pasar persecución para no ser causados como aquellos indiferentes, ¿no? Bueno. Versículo 13, porque ni aun a los mismos que son de la circuncisión, ni aun los mismos que se circuncisan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. ¿Ok? Ajá. Entonces dice aquí, pero lejos está de mí gloriarme, sino la cruz en el Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Versículo 15, porque en Cristo Jesús la circuncisión vale de nada, no vale. Ni la incircuncisión, dice Pablo, sino en una nueva creación. Es decir, Pablo dice, mira, la circuncisión en la carne no vale, ni la incircuncisión tampoco no vale. Ahora, Pablo comienza a explicar ahora, si no dice una nueva creación. ¿Una nueva creación en qué? Una nueva creación en Cristo Jesús. ¿Ok? Y a todos los que anden conforme a esta regla y misericordia, sean a ellos, misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Ya comienza Pablo a decir eh, que el Israel de Dios
son aquellos que son la nueva creación en Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora bien, vamos entonces ahora a unos versículos aquí. Vámonos ahora, vamos aquí, por ejemplo, vámonos a Romanos. Puse aquí Romanos. Yo creo que lo tenía aquí puesto para verlo inmediatamente, pero vámonos aquí a Romanos capítulo 2 versículo 9. Ok, si tienen lápiz y papel, pueden ir apuntando, si no se van al YouTube después y ustedes pueden ir copiándolo. Dice Pablo aquí en el versículo 9, 9 y 10. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de persona para con Dios. Es decir, aquí Pablo dice, mira, no hay diferencia si eres judío o eres gentil o eres griego. Para con Dios no hay excepción de persona mientras usted se mantenga en Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora, déjeme ver aquí el versículo para complementar, sería el capítulo 3 y versículo 9. Dice aquí, ¿qué pues? Dice Pablo, ¿somos nosotros mejores que ellos? Hablando de los judíos, ¿verdad? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Ok? Ahora bien, vamos ahora sí, vamos al otro versículo. Vámonos a Filipenses. Filipenses, vamos a terminar Romanos, porque hay varios versículos en Romanos. No, vamos a buscar Filipenses mejor, ¿sí? Sí. Filipenses, capítulo 3. Ajá, Filipenses, no, este no es Filipenses, este es Filipenses. Filipenses, capítulo 3. Aquí está. Ahora, pon atención, ¿ok? Porque aquí ahora Pablo comienza a hablar de los que son justificados en Cristo a través de la fe, ¿ok? Y hace unas alegorías a través de Abraham y todo. Vamos a leerlo. Dice, por lo demás, hermanos, gozados en el Señor, a mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas para vosotros, a vosotros es seguro. Guardado de los perros, ¿no? Sí, creo que estoy correcto lo que estoy leyendo, sí. Sí, sí, estamos correctos. Guardado de los perros, guardado de los obreros, de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo, es decir, de aquellos que querían circuncidar. ¿Qué es lo que sucede? Aquellos que quieren circuncidar, que son judíos, que son de la religión todavía, ¿no? Hasta el día de hoy, pero que no tienen nada que ver con la religión de Cristo. Ellos querían hacerlo súbdito de ellos. Dice, usted tiene que circuncidarse si usted quiere entrar en el cielo y usted tiene que hacerse judío. Eso es lo que es lo que querían decirle. Aquellos que habían creído en Cristo Jesús. Ajá, lo ortodoxo, y todo. Usted tiene que andar con el gorrito, con la colita aquí, ¿verdad? Vestido de negro, cosas así. Pero Pablo dice que eso no hace falta. Olvídense los mutiladores de carne, ¿verdad? Usted está en Cristo, usted tiene todas las promesas de Abraham, ya la vamos a ver. Dice versículo 3, porque nosotros somos de la circuncisión. Ok, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, es decir, en la circuncisión. Dice Pablo, porque nosotros somos la circuncisión, los verdaderos que están circuncidados en el corazón a través de la fe en Cristo Jesús. ¿Ok? Aún yo tengo también de confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene
tiene que confiar en la carne, más, dice Pablo, ¿no? Circuncidado al octavo día. Ahora Pablo comienza a decir, mira, el que debería dar ejemplo de que realmente está circuncidado soy yo. Y dice Pablo, circuncidado al octavo día, linaje del pueblo de Israel, linaje de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Es decir, nadie podía acusar a Pablo de que Pablo transgredía la ley de Dios. El hombre era irreprensible. ¿Ok? Ahora, más adelante, Pablo dice, mira, usted lo vamos a leer ahora mismo nosotros. Eso de que los doctor de la ley, maestro, eso queda basura para mí, sin Cristo Jesús. Vean lo que dice. Pero, pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Dice Pablo. Las he estimado por pérdida por amor a Cristo. ¿Ok? De nada sirven los títulos que me ha ganado de la teología y todo eso. Eso no sirve de nada, dice Pablo, ¿verdad? Pero todo lo he dejado por basura por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de la cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, ¿verdad? Aquí Pablo habla bien claro. Ahora, versículo 12 dice, no que ya lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo prosigo por ver si logro aquello que lo cual ha sido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, ¿verdad? Muchas veces nosotros sí nos animamos porque todavía me falta, pero dice Pablo, no, no te desanimes, sí, no, todavía no lo hemos alcanzado, yo tampoco no lo he alcanzado, pero sigue en el camino de la perfección, que lo vas a lograr. A veces tenemos nuestras bajas, nuestras altas, pero las bajas que tenemos, los problemas que tenemos, que a veces nos desaniman, saquémosle el provecho porque nos deben de ayudar para crecer, ¿verdad? Y no detenernos, ¿verdad? Entonces, dice Pablo aquí. Prosigo a la meta, dice Pablo, versículo 14, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Obviamente, Pablo dice, todo a través de Cristo, todo a través de Cristo. Aquellos que no aceptan a Cristo, ya no son parte del pueblo de Dios. Así que todos los que somos perfectos, estos mismos sintamos, es decir, los que estamos caminando en el camino de Dios, ¿verdad? Sin echar un paso atrás. Sigamos, dice una misma regla, y sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. Versículo 18. Porque por ahí andan, dice Pablo, muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ahora, tenemos que tener cuidado porque va a haber muchos engañadores por ahí, metiendo doctrinas falsas, doctrinas de rebeldía, que usted tiene que hacer esto, que usted tiene que guardar la ley si quiere salvarse, por ejemplo, que tiene que volverse un ortodoxo, un judío. No, 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 nada de eso. O aquellos que predican cosas falsas, ¿no? En contra de la Biblia. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿ah? Porque hay muchos enemigos de la cruz de Cristo. Dice, versículo 19, al fin, dice, de las cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía, dice Pablo,
está en los cielos. Acuérdense que Pablo le está hablando aquí, ¿a quiénes? A gentiles convertidos a Cristo Jesús. ¿Ok? Y Pablo dice aquí, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, Señor Jesucristo. ¿Ve? Ve que aquí está claro que la ciudadanía de cada uno de nosotros está en el cielo. Por eso nosotros tenemos que vivir a la altura de lo que nos ha sido revelado a través de Cristo Jesús. ¿Verdad? Sin Cristo, hermano, no podemos hacer nada. Y está claro aquí entonces que el verdadero Israel de Dios son aquellos que son a través de Cristo, ¿no? Y también vamos a leer ahora unos versículos aquí. Deme un chance, yo lo tenía escrito, pero se me fue, donde habla acerca vamos a ver aquí, vamos a ver, aquí lo tenemos ya. Vámonos ahora entonces a ver otro versículo de la Biblia. Por ejemplo, vamos a leer aquí a Gálatas, por ejemplo, en el capítulo 3 versículos 7 y 9. Y a usted ahora vamos a leer estos versículos aclarando de que a través de Abraham, ¿ok? Es que nosotros ahora somos bendecidos a través de Abraham. Y ustedes van a ver lo que Dios le dijo a Abraham, ¿ok? Acuerdo con todos los que van a formar parte de esta gran salvación, ¿ok? Vamos aquí entonces, déjeme ver si yo lo marqué aquí. Sí, yo creo que sí, aquí está. Bueno, vamos aquí ahora. Ahora pongan mucha atención a esto. Esto es muy importante, porque aquí se va a aclarar claramente que realmente nosotros somos y pertenecemos al Israel de Dios hoy día. Y que el libro Apocalipsis, lo que estamos hablando, las 12 tribus, los hijos de Israel, los sellados, está hablando de los convertidos en Cristo al final del tiempo. ¿Ok? Dice aquí Gálatas. Oh, Gálatas, aquí está hablando Pablo, porque los Gálatas habían aceptado el Evangelio, ok, los gentiles, y después vinieron los engañadores, aquellos que circuncisan la carne, y los engañaron y lo hicieron que se circuncidaran y que guardaran la ley y que dejaran eso de la fe de Cristo. Fíjese. Y Pablo por eso Pablo los regaña inmediatamente, oh insensatos, o sea, brutos, tontos. Ustedes que comenzaron, ustedes van a entender esto, dice aquí, oh, en versículo 1, oh Galas insensatos, tontos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Verdad? A vosotros, ante cuyos ojos, Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, ¿verdad? Ya Pablo les enseñó el evangelio, les enseñó que Jesús es el Mesías, es el verdadero que Israel esperaba, el que iba a salvar al mundo. Y entonces le dice, ahora ustedes, ¿quién les enseñó esto de no obedecer la verdad? Dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu en las obras de la ley para oír, para, o por el oír con fe? Pregunta Pablo, ¿verdad? ¿Qué recibiste? ¿Recibiste el Espíritu de las obras así como los judíos, o por lo oír por la fe? Dice Pablo. Tan necios sois, dice Pablo, habiendo comenzado por el espíritu, las cosas espirituales, ¿verdad? Ahora vais a acabar otra vez en la carne. Dice Pablo, ahora los van ustedes circuncidar, van a quedar como ellos sin Cristo. Tantas cosas habéis padecido en vano, dice Pablo, tribulación y problemas para en vano, dice Pablo. Si es que realmente fue en vano, dice Pablo.
Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo ahora les hace preguntas para razonarlo, ¿no? Hacerlo razonar. Y entonces ahora Pablo se va ahora a un ejemplo para que ellos entiendan y para que nosotros entendamos. Versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fíjense, acuérdense que Abraham, hermanos, Abraham no era circuncidado cuando él creyó a Dios. No era circuncidado. Dice aquí Pablo ahora, versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, como nosotros, ¿verdad? Estos son hijos de Abraham. ¿Se acuerdan? Amén. ¿Se acuerdan cuando también Juan el Bautista le dijo, ustedes que son hijos de Abraham, mire, Dios puede levantar de las piedras hijos de Abraham, le dice. Y una profecía de Juan el Bautista, ¿no? ¿Ok? Bueno, dice aquí, estos son los hijos de Abraham. Y la escritura, dice Dios, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. O sea, ya Dios lo vio de antemano. Desde Abraham, Dios dijo, mira, va a haber gentes más adelante, previendo, por eso dice la Biblia aquí, previendo, Dios viéndolo del futuro que iba a haber gente, gentiles que no tenían promesa de salvación y creyeron en Cristo y empezaron a obedecer el Evangelio por la fe. Dice aquí, entonces dice, y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Wow. Eso no incluye a quienes, a nosotros, a los a nosotros, hermanos, a los otros que estamos viviendo, nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús, ¿verdad? Mire qué bueno está esto, ¿no? De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Hermano, todas las promesas hechas a Israel antiguo son de nosotros a través de la fe, porque somos de la simiente de Abraham. Todas las promesas hechas a Abraham, al Israel antiguo, son para nosotros y se cumplen en nosotros. Versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Más adelante Pablo dice, a los circuncidados, a los judíos, le dice, ustedes que enseñan la ley, ustedes que son maestros, ustedes que son aquí, no se instruyen a sí mismos. Ustedes que enseñan no adulterarás, ustedes también adulteran, le dice. O sea, ellos no podían vivir porque estaban en maldición, porque no ejercieron nunca la fe. Esa era la problemática que había en aquel entonces. Se enseñaba mucho la ley y la salvación a través de la ley, pero eso, hermano, es estar en maldición, dice Pablo aquí. Exacto. Y dice el versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente que el justo por la fe vivirá. Wow. Y esto, hermano, lo dice Habacuc capítulo 2 ya en el Antiguo Testamento. Por eso le decía yo, ¿había gracia en el Antiguo Testamento bajo el pacto que existía? Sí, había gracia, había fe también, pero eran pocos los creyentes, porque la mayoría de los judíos del Antiguo Testamento se enfocaban más en la ley, ¿verdad? Dice Habacuc, versículo 2. He aquí aquel cuya alma no es recta, dice, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Eso es lo que dice el Antiguo Testamento. Y entonces, hermano, sí, hay una pregunta. Dígame. Pregunta. Sí.
Entonces, y entonces, ¿por qué entonces nosotros observamos la ley? ¿Por qué nosotros observamos el sábado? Ah, ok, bueno, Muchos evangélicos hacen sí, esa pregunta, los evangélicos. sí, sí, correcto. Esa es la pregunta muy interesante, ¿no? Pero acuérdense que nosotros guardamos la ley no para ser salvos, guardamos la ley por amor a Cristo. Por eso dijo Jesús en Juan capítulo 14, versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, Sí, sí, eso se sí, entiende, pero ahora, sí, sí, ahora, cuando Pablo dice que la ley fue clavada en la cruz, entonces por ahí es donde se van todos, ¿no? Ese capítulo, realmente Pablo viene hablando de la ley ceremonial que ya fue clavada en la cruz. La ley ceremonial indicaba ritos, rituales, ceremonias, sacrificio de animales. Ya eso tuvo su cumplimiento en Cristo Jesús cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, porque Jesús era el verdadero Cordero de Dios. Así que esa ley fue clavada en la cruz, la ley ceremonial, pero no la ley moral, que es diferente. Entonces, ¿verdad? Porque la ley de Dios no puede morir, no puede, porque es el carácter de Dios, es la base del gobierno de Dios. Entonces, si hubiera sido clavada la ley de Dios, la ley moral, en ese momento, entonces Satanás hubiera dicho, aquí está, yo tenía toda la razón. ¿Sí me entiende? ¿Ok? sí, Entonces nosotros entendemos, ¿verdad? Que seguimos guardando la ley no para ser para salvos, aceptar sino porque ya somos salvos. y Ahora, por la fe en Cristo. exacto, ahora usted ve dónde ponemos las ruedas. Verá, las ruedas no van delante del caballo, ¿no? Como dice, sino que nosotros ponemos las ruedas donde va correctamente, ¿verdad? Para así de esa manera, el fruto del amor, el amor de haber recibido a Cristo en nosotros, entonces el fruto de eso es la obediencia por amor, ¿verdad? Ya las obras preparadas por Dios para nosotros, por la fe en Cristo Jesús, ¿no? Amén. Sí, amén. Bueno, podemos avanzar un poquito más en esto, pero lo vamos a hacer otro día, ¿sí? Bueno, Claro, sí, 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 es sí. bueno ampliarlo para que Eh, quede claro. es correcto, sí, sí. Entonces dice Pablo, versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Ok? Vean qué interesante esto. Para que en Cristo Jesús, primero en Cristo, después dice la bendición que Dios le dijo a Abraham, la bendición de Abraham, alcance a los gentiles, es decir, a nosotros Sí, hoy día, los creyentes, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Ves? Entonces, ¿cuál es entonces la pregunta? ¿Cuál es el verdadero Israel de Dios hoy día? El Israel de Dios, de hoy día está claro, es su iglesia a través de Cristo, ¿verdad? ¿Ok? Sí, está claro. Entonces, lo que usa el Apocalipsis es que nosotros usa un ejemplo de antitipo de caracteres, gente que van a ser sellados, 144.000 sellados de cada tribu, cada carácter que va a tener que entrar en una de las puertas. Y es ahí donde nosotros tenemos que ver, vamos a ir estudiando entonces cada tribu, cada carácter, cada defecto de carácter y cuando en su momento dado de la historia alcanzó la victoria, ¿verdad? La victoria en esos defectos de carácter. Porque para que entren esas 12 tribus, las mencionadas ahí en la Biblia, entonces tuvieron que haber alcanzado victoria en Cristo. Entonces tenemos que ver entonces los defectos de cada carácter de los hijos de Jacob. Para nosotros entonces ahora entender ahora cómo podemos vencer esos defectos de carácter y conocernos un poquito más, porque nosotros realmente a veces no nos conocemos, pero cuando ustedes vean los ejemplos que vamos a ir poniendo ahora más adelante,
usted va a decir, oh, yo tengo ese defecto, yo no lo sabía, pero ahora lo vamos a identificar y ahora vamos a empezar entonces a trabajar en ese defecto de carácter, ¿verdad? Amén. Eso es lo importante. Bueno, seguimos aquí en Gálatas, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas todas las promesas y a su simiente. No dice a la simiente como si hablase de muchas, sino de uno, a tu simiente, la cual es Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. Amén. Sí, entonces aquí dice, aquí seguimos, versículo 19, me adelanto un poquito. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice Pablo. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y su ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Ok? Ahora me adelanto un poquito más. Entonces ya Pablo viene pues identificando, ¿no? Realmente ahora los verdaderos creyentes, los verdaderos que realmente son hijos de Dios hoy día. Y entonces dice Pablo, versículo 28, ya no hay judío, dice Pablo, ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, ¿verdad? Y si Amén. vosotros sois de Cristo, ciertamente, dice Pablo, de que fíjese que entre ciertamente, dice Pablo, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Wow, qué tremendo está esto, ¿verdad? Según la promesa. Entonces, aclarado esto, hermano, que las 12 tribus de los hijos de Israel que habla Apocalipsis no son judíos del Antiguo Testamento, bueno, ni son de Israel hoy día, sino que son los espirituales, ¿verdad? El Israel espiritual de Dios de hoy día. Ahora, vamos aquí a otro versículo y vamos a ir terminando un poquito. Vámonos a Romanos, creo que tengo aquí apuntado Romanos capítulo 9 versículo 6. ¿Ok? Dice Pablo que no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Otra vez Pablo vuelve y repite, cuidado, los que son de Israel realmente no son de Israel, no son israelitas, no creen en Cristo Jesús, ¿verdad? No son el pueblo de Dios. ¿Verdad? Son como los otros cualquiera. Dice entonces Pablo que sigue diciendo aquí, sigue en versículo 9 7 perdón. Y no por ser descendientes de Abraham, dice Pablo, son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, dice Pablo. Y bueno, y así este capítulo de Romano, usted lo pueden seguir leyendo. Todo esto es muy interesante. No lo vamos a leer todo para avanzar, pero les puedo dar unos ejemplos. Por ejemplo, el versículo 27 dice Pablo aquí, también Isaías clama tocante a Israel. Y si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. ¿Verdad? Eso es lo que sucedió. En el tiempo de Cristo, solo un pequeño remanente creyó en Cristo. ¿Ok? Dice aquí, bueno, vamos ahora a Romanos capítulo, eh, bueno, aquí, bueno, a Pablo viene diciendo aquí, más Israel, y dice que iba tras la ley de justicia, no la alcanzó, dice Pablo, ¿verdad? Eso es algo que sucedió vergonzosamente y así podría suceder con aquellos que no alcancen la justicia en Cristo Jesús, lamentablemente quedarán en el camino como el pueblo de Israel, ¿verdad? Esto es algo bastante serio, ¿no? Porque no ejercieron la fe para obedecer el Evangelio. Y el Evangelio son las nuevas nuevas de todo lo que Dios ha revelado. ¿Ok? Ahora vamos a Romanos capítulo 10 versículos 19 y 21. Dice Pablo aquí. Dice, vean cómo Pablo entonces ahora aclara un poco las cosas. Dice, también os digo, ¿no ha conocido esto Israel?
primeramente, Moisés dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, como con pueblo insensato os provocaré a ira, dice Dios. O sea, ustedes ven que los que creyeran en Cristo Jesús eran prácticamente odiados por el mundo, ¿ok? Y odiados por Israel, por eso que Israel empezó a perseguir a los creyentes nuevos en Cristo. Y que Pablo era perseguido por los mismos judíos. ¿No? Porque Pablo había dejado esa religión que no estaba Cristo ahí. Y así muchos que Pablo ganaba, ¿verdad? Tanto judíos como gentiles, tuvo ese celo de aquellos que defendían la religión, así como Pablo al principio defendía su religión y mató muchos cristianos. Al final vemos que él se convirtió, ¿no? Muy interesante esto. Bueno, vámonos aquí a otro versículo. Vámonos a Romanos capítulo 11, versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos si no, sí lo han alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, dice Pablo, y los demás fueron endurecidos. Ajá, fueron endurecidos. Ahora, para entender esto, veamos la conclusión, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento, en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahora, fíjense una cosa. Aquí Pablo comienza entonces a predicar, no, a profetizar algo que iba a suceder en los tiempos finales. Pablo dice, mira, el Israel antiguo que Dios rechazó, que no son pueblo, ¿ok? Pero que luego Dios los va a salvar, ¿ok? Y entonces Pablo dice, Dios los va a salvar en el tiempo final, ¿ok? Y entonces cuando eso comience a suceder, entonces Dios completará el Israel de Dios y todo Israel será salvo. ¿Verdad? Ese capítulo lo vamos a encontrar ahora. Vamos a ver. Aquí, creo que lo tengo aquí, versículo 11 versículo 26. Ajá. Entonces dice Pablo aquí, dice, lo leo del versículo 25. Ajá. Bueno, yo se los acabo de leer el versículo 25. Entonces dice Pablo que, y luego todo Israel será salvo. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo entendemos esto? Que el Israel antiguo, que fue rechazado, rechazado por Dios, ¿verdad? Ellos mismos se rechazaron. Empieza la iglesia de Cristo a predicar el Israel de Dios, que Dios identifica. Ahora, si Dios ahora, como por amor a aquellos, ¿verdad? Del antiguo de Israel, que en el tiempo final, dice Pablo, Dios los va a alcanzar, Dios los va por amor a nuestros padres, los va a salvar y Él les va a hacer un llamado. Ahora, esto no quiere decir, hermano, de que ellos vayan a ser parte de los 144,000. Podrían ser, o sea, que no, perdón, que no van a ser parte de que sea la nueva iglesia, no. Si los judíos quieren ser salvos, los judíos de hoy día quieren ser salvos y tienen que ser parte de la fe cristiana, de la fe en Cristo Jesús. Y entonces de esa manera dice Pablo, cuando la plenitud de los gentiles haya entrado, también va a salvar a los judíos de hoy día. Entonces Dios va a completar todo y el Israel de Dios será salvo. El Israel de Dios, hermano, es el Israel en creyentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahora, hemos aprendido que nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿ok? Hemos aprendido de que el Israel de Dios, claramente en la Biblia, somos el Israel espiritual hoy día, ¿ok? Cuando leemos Apocalipsis capítulo 11, Apocalipsis capítulo 11. No, Apocalipsis capítulo 7, perdón. ¿Ok? Aquí entonces vamos a ver, hermano, de que
los 144,000 sellados son los hijos de Israel de Dios, del Israel de Dios actual hoy día en Cristo Jesús. Estos 144,000 van a ser sellados a través del Espíritu Santo. ¿Ok? Lo que se sella es la santa ley de Dios, el carácter de Dios. Eso es lo que se sella. ¿Ok? El sellador es el Espíritu Santo. El sello se encuentra en el cuarto mandamiento. Vea, por eso que los 144,000 le van a hacer frente a la bestia, a su imagen, a la segunda bestia. Por eso que los 144,000 tienen que recibir el sello estando vivos y van a recibir yo le llamo las 3 P. La primera P es el sello de protección. La segunda, ellos van a recibir el sello de la perfección. Y el tercero es el sello de la purificación. Ellos tienen que Amén. recibir esas 3 P. Nosotros tenemos que recibir, hermano, esas 3 P. Y nosotros tenemos el privilegio de entrar en este sellamiento. ¿Verdad? Y va a suceder antes del cierre del tiempo de la gracia. Con la gracia. Sí, y Amén. todo lo que hagamos hoy día, todo lo que hagamos en este momento está siendo sellado. Si nosotros le metemos a esta mente música mundana, eso es lo que estamos sellando. Si nosotros Sí, pensamos solamente en las cosas de este mundo, eso mismo es lo que se nos va a sellar en la mente. Si nosotros no pensamos nada en las cosas espirituales, pues Dios no puede poner su sello. Dios no puede poner su carácter en nosotros. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? sí, Porque no ha habido un sellamiento en las cosas espirituales. No lo hay, no lo ha habido. El Espíritu Santo no puede hacer esa transformación así de como una varita mágica. Él espera que nosotros, hermanos, nosotros tengamos esa transformación a través del Espíritu Santo, un convertimiento, ¿verdad? sí. Pero necesitamos entonces trabajar en nosotros, qué es lo que comemos, qué es lo que bebemos. ¿Ok? Cómo tenemos que vivir como hijos de Dios, como hijos verdaderos de la realeza. Tenemos que comportarnos correctamente. ¿Cómo vamos a Amén. vivir allá en el cielo? Estamos entonces dando un ejemplo de cómo vamos a vivir aquí en la tierra, porque eso es lo que se va a sellar. De acuerdo al estilo de vida que vivamos aquí en la tierra, eso es lo que vamos a hacer en el cielo. Y Dios no puede sellar si hay una mancha en nosotros. No puede, no podemos recibir el sello de Dios vivo. Y el sello del Dios vivo de los 144,000 se pone en el tiempo de la ley dominical, que es cuando comienza la ley dominical, está a punto de cerrarse la gracia. Aparte de que Dios quiere protegernos durante las plagas, ¿ok? Protegernos para que no caigamos en el engaño de la bestia y su imagen, protegernos de tantas cosas, hermano, ¿verdad? Y también el sellamiento sirve para recibir el Espíritu Santo para dar el fuerte pregón, el último fuerte pregón, para dar testimonio de Cristo en los últimos días, ¿ya? Amén. Así que, hermanos, sí, así que no se preocupen, vamos a la otra semana a empezar con la tribu de Rubén. Y lo que he estudiado de la tribu de Rubén nos va a sorprender. Creo que vamos a hacer como 2 capítulos del tema de Rubén, porque es bastante lo que hay que hablar de Rubén. Y es muy, muy importante. Yo me he emocionado encontrando cosas muy buenas ahí, cosas espirituales que vamos a entender y lo vamos a estudiar. Así que hermanos, que sean bendecidos en esta noche, que Dios me los bendiga muchísimo y vamos a orar. Oremos. Amén. Padre eterno, Padre celestial, te damos las gracias, oh Señor Dios, porque tu palabra es buena. Imploramos, oh Dios, que entrar en este estudio de tu palabra y ver las características de los 144,000, podamos ser uno de ellos. Ayúdanos a esforzarnos a formar parte de este grupo, oh Dios. Imploramos cada uno aquí presente.
que pueda lograrlo. Imploramos todas estas cosas en los méritos de Jesús. Amén. Amén. Amén.